Este vídeo que vais a ver, el vídeo del Salón del Milán de EICMA, es un vídeo que no es hecho por un periodista del motor, es simplemente aquellas cosas que me han llamado la atención por algo o que me han gustado, pues es aquello en lo que me he fijado. Nada, espero que lo disfrutéis y si os gusta, como siempre, suscribíos, darle a la campanita y un like. Lo primero que me llamó la atención es la gran cantidad de público que estaba asistiendo. Era el primer día abierto al público en general, después de 2 días únicamente para la prensa. Y la verdad no me esperaba que hubiera tantísima gente. Un mural con la foto del desaparecido Simoncelli y con una de sus motos expuestas y con muchos papeles de recuerdo y rememorando la figura del grandísimo piloto italiano. Un homenaje a Simoncelli. Las marcas Aprilia y Moto Guzzi compartían espacio, ya que son del mismo grupo, del grupo Piaggio. Tenía ganas de ver la nueva Aprilia Touareg, ampliamente comentada en foros de motos off-road. La verdad es que me gustó, tiene un aspecto bastante atractivo. Moto Guzzi nos presentaba como novedad esta V100 Mandello. Muy bonita esta Café Racer, aunque para mi gusto le quedaría mejor unas llantas tradicionales de radios. Cazzo è bello.
El stand de Yamaha también era uno de los más grandes y que más superficie ocupaba. En el stand de MV Agusta vemos aquí la Turismo Veloce. Esta Super Veloce con estos colores satinados daba un cierto aire retro muy bonito a mi gusto. Otra novedad muy esperada era el proyecto Lucky Explorer, también de MV Agusta. Esta Lucky Explorer está inspirada en las antiguas Cagiva Elephant, participantes y ganadoras de los rallies París-Dakar en los años 80 e incluso 90. Lo que pasa que para mi gusto el protagonismo en el stand se lo llevaban las auténticas participantes del Dakar de hace 30 años atrás. Esta belleza todavía no se ha repetido. En el stand de Bimota pude ver la KB4 y la KB4 RC, que es la que no lleva carenado, así como también la Bimota Tessie H2. Entre los distintos stands de complementos destacaba el de cascos de la marca Shoei. El stand de Kawasaki lucía esta bonita Scrambler. No sé si es un ejercicio de estilo de la fábrica o será un modelo que pasará a la producción en serie, pero me pareció espectacular. La Z900 RS aquí en acabado Café Racer, así como las 650 RS, también eran parte central del stand. Aunque esta 650 color verde comparada con la clásica de los años 70 pierde la batalla. En el stand de Morini pude ver la X-Cape, aquí como si hubiera hecho un recorrido off-road potente y lleno de barro, y también presentaba la nueva Seije Mezzo.
Suzuki nos deleitaba con estos espléndidos modelos de competición. En el stand de Benelli, la archiconocida Trek 500 o TRK 500 en distintos colores. Y detrás de este tumulto de gente apenas se puede apreciar, pero se trata de la esperada TRK 800. El stand de Honda se llevaba la palma en cuanto a gente y a espectacularidad de los modelos. Aquí veíamos un motor abierto, aquí subida en el escenario, lo veremos más tarde, lo que vendría a ser una inspiración a la antigua Fireblade. La moto de Marc Márquez, participante en el Campeonato del Mundo de MotoGP. Espectacular. Aquí podemos ver un poco mejor la nueva Honda CBR 1000 RRR, que como digo viene a ser una inspiración de la antigua Fireblade. El buque insignia de Honda, la Honda Goldwing, verdadero transatlántico para viajar con la máxima comodidad. Y como no, las Honda de off-road o de campo, tanto de motocross como de enduro, como incluso el modelo Ride. El stand de Royal Enfield también atraía a mucho público. Me llamó mucho la atención el modelo 120 aniversario de Royal Enfield, compuesto por 60 unidades de la Interceptor 650
y 60 unidades más de la GT 650. Los emblemas de estas 120 únicas unidades son hechas en una fundición al sur de Chennai, en la India, y hechas completamente a mano. Y el acabado negro de este modelo en concreto no es pintado, sino que es un cromado negro específico. Muy bonita. El stand de Triumph estaba lleno a rebosar. Podíamos ver sus modelos Tiger 900, Tiger 1200. También la última versión de la Truxton R. Aunque había bastantes stands dedicados a movilidad en moto eléctrica, el que más me llamó la atención es el de la marca Zero. Al llegar a este punto del salón, se produjo una especie de salto temporal. En un mismo punto se encontraba el pasado y no sé si decir el futuro o de hecho el presente actual, porque estaban una junto a otra dos máquinas de competición, dos máquinas de velocidad, dos motos de carreras. Una que es totalmente eléctrica y otra que es un modelo con más de 60 años de gasolina, de combustión, con carburador. Una reflexión a tener en cuenta.